En la historia del rock existen romances que inspiran, que conmueven, que se transforman en leyendas, pero hay otros que, por su intensidad y destrucción, se vuelven advertencias vivas del peligro que representa unir dos almas heridas. Tal es el caso de Kurt Cobain y Courtney Love, una historia que no puede contarse sin hablar de arte, adicción, fama, violencia emocional, teorías conspirativas y una muerte que aún hoy genera más preguntas que respuestas. Lo suyo no fue una relación, fue un torbellino que arrastró todo a su paso. Una colisión entre el espíritu melancólico de un poeta del grunge y el carisma rabioso de una mujer dispuesta a romperlo todo para sobrevivir. Kurt Cobain, originario de Aberdeen, Washington, fue un niño profundamente afectado por el divorcio de sus padres. Su adolescencia estuvo marcada por la alienación, el abandono emocional y un dolor que jamás pudo canalizar hasta que encontró su voz en la música. Courtney Love, nacida en San Francisco, fue diagnosticada con trastornos de personalidad desde temprana edad. Su infancia fue un caos de mudanzas, experimentación con drogas y relaciones destructivas. El encuentro entre ambos se dio en 1990, aunque Love ya había expresado su interés por Kurt desde antes. Cuando finalmente se vieron cara a cara tras un show de Nirvana, fue evidente que algo peligroso e inevitable comenzaba. Courtney lo persiguió con una mezcla de obsesión y devoción. Kurt, acostumbrado al rechazo, encontró en ella una figura que lo entendía, lo admiraba y compartía sus demonios. Al poco tiempo ya compartían drogas, cuartos de hotel, filosofías pesimistas y una complicidad que oscilaba entre el amor genuino y la dependencia emocional. En 1991, Nirvana lanza Nevermind y la escena musical cambia para siempre. Cobain se convierte en la voz de una generación que no quería ser representada. La presión lo consume desde el principio. Courtney, por su parte, comenzaba a ganar notoriedad con Hole, su banda de punk alternativo. Su boda en 1992 en Hawái fue todo menos convencional. Ella de encaje, él con pijama. Courtney ya estaba embarazada. Los servicios sociales pronto se involucrarían tras las declaraciones de Love en Vanity Fair, donde admitió usar heroína mientras esperaba a su hija, Frances Bean. Kurt, que encontraba un respiro en la paternidad, se debatía entre la lucidez que le exigía ser padre y la oscuridad que le empujaba a desaparecer. Vivían entre el lujo, las giras, las discusiones, la codependencia y la autodestrucción mutua. Courtney lo idolatraba, pero también lo celaba. Kurt la amaba, pero también temía el control que ella tenía sobre él. En marzo de 1994, tras una sobredosis en Roma, Courtney declaró que Kurt había intentado suicidarse. Desde entonces, la relación entró en una fase terminal. Kurt desaparecía por horas, se encerraba. Ya no quería estar en Nirvana, ya no quería estar en ninguna parte. El 8 de abril de 1994, el cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado en su casa de Seattle con un disparo en la cabeza. La nota de suicidio citaba a Neil Young. Es mejor arder que apagarse lentamente. Tenía 27 años. El mundo lloró. La generación X se quedó huérfana y Courtney Love se convirtió en la figura más odiada de la industria y también en su viuda más mediática. El investigador Tom Grant, contratado por Courtney antes de la muerte de Kurt para seguirle los pasos, fue el primero en levantar la sospecha. Según Grant, Kurt planeaba divorciarse de Love, quitarla del testamento y alejarse de todo. La nota de suicidio, según él, habría sido en parte falsificada. Otras pruebas alimentaron la teoría. La cantidad de heroína en el cuerpo de Kurt sería suficiente para dejarlo inconsciente, lo que haría imposible que pudiera accionar una escopeta. La desaparición repentina de sus armas, la incineración del banco de pruebas, la negativa de Courtney a investigar más, el documental Kurt and Courtney de Nick Broomfield y el libro Love and Death de Max Wallace y Ian Halperin alimentaron más la teoría, pero a día de hoy el caso sigue cerrado como suicidio. La muerte de Kurt desató una batalla legal por sus derechos. Courtney, heredera legal, controló el uso de su imagen, canciones y materiales inéditos. Krist Novoselic y Dave Grohl chocaron con ella en varias ocasiones. Los intentos de lanzar discos póstumos o realizar reuniones conmemorativas fueron bloqueados, manipulados o condicionados por Love. Recién en 2014, durante el ingreso de Nirvana al Salón de la Fama del Rock and Roll, se mostró una tregua momentánea, pero según allegados, el resentimiento sigue vivo. Frances Bean Cobain creció bajo la sombra de dos mitos. En 2009, con apenas 17 años, solicitó una orden de restricción contra su madre. Más tarde, al cumplir la mayoría de edad, se aseguró de que Courtney no tuviera acceso a su herencia. En diversas entrevistas, Frances ha descrito a su madre como inestable y a su padre como una idea, no un recuerdo. Ella misma ha lidiado con depresión, pero también ha mantenido una distancia cíntrica respecto al legado Cobain. Su arte es sombrío, introspectivo, silencioso, como una respuesta al ruido de sus padres.
Kurt Cobain mostraba rasgos claros de depresión mayor, ansiedad social y pensamientos suicidas desde muy joven. La fama, lejos de ayudarlo, lo desbordó. Usaba la droga como anestesia existencial. Su sensibilidad era tal que incluso la rutina lo hería. Courtney Love, según psicólogos que han estudiado su caso, muestra indicios de trastorno límite de la personalidad. Impulsiva, autoagresiva, histriónica y profundamente temerosa del abandono. Necesitaba controlar para no ser rechazada. La relación fue codependiente, pero también violenta emocionalmente. Se amaban, pero se destruían. Se necesitaban, pero se ahogaban mutuamente. Kurt y Courtney rompieron con el ideal del amor redentor. Mostraron que dos artistas heridos no necesariamente se sanan, sino que pueden amplificar su dolor. Su historia marcó una época. Redefinió el discurso del rock y abrió conversaciones sobre salud mental, abuso de drogas y violencia emocional. A día de hoy, la influencia de su historia sigue viva en libros, documentales, canciones, teorías y en la forma en que comprendemos la fama como un veneno de dos filos. Amar no siempre significa salvar. Y no todas las historias de amor merecen un final feliz. Kurt y Courtney son la prueba de que el arte no siempre nace de la belleza, sino del dolor. Que la fama puede arruinar a los que menos la desean. Que el ruido externo puede ahogar incluso las voces más potentes. El mito de Kurt Cobain no se construyó solo con su guitarra, sino también con las decisiones que tomó. Y con las personas que tuvo al lado. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te removió algo, compártela, comenta, reflexiona. Porque mientras sigamos hablando de Kurt Cobain, quizá podamos evitar que otros genios se apaguen en silencio. Hasta la próxima.